ya resalta el símbolo cristiano, que es la cruz vacía. Pensando en estas 2 semanas, hoy y el próximo domingo, quisimos resaltar todavía más el mensaje de la cruz, al tener esta cruz aquí, que nos hará recordar hoy y el próximo domingo el poderoso mensaje de la cruz, el valioso mensaje de la cruz. La cruz para nosotros es una guía. La cruz para nosotros es la oportunidad de recordar lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Estando Jesús en esa cruz, dijo estas palabras: hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos hemos escuchado estas palabras de Jesús alguna vez, ¿sí o no? En algún lugar, o las hemos leído. Desde la cruz, clavado en esa cruz, Jesús le dice a alguien: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese momento se da en Lucas capítulo 23, versículo 41, donde podemos leer: nosotros, Jesús estaba hablando con los 2 ladrones colgados a cada lado de él en la cruz, y uno de ellos dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo un ladrón, el que estaba hablando, le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el versículo 43 Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay quienes le llaman a aquel ladrón arrepentido el ladrón bueno, pero no hay tal cosa como ladrón bueno. El ladrón es un delincuente y no podemos llamarlo bueno de ninguna manera. No existe. Aquel hombre, aquellos 2 hombres más bien, colgados uno a cada lado de Jesús, aquellos 2 hombres estaban recibiendo en aquel momento la condena, la peor condena que los romanos imputaban a un delincuente, a un malhechor. Matarlo, colgarlo en un madero era peor que darle cadena perpetua en la cárcel. Era el peor castigo que se le imponía a un ser humano, colgarlo en una cruz. Quienes eran clavados en una cruz no solo eran golpeados previamente antes de llegar al sacrificio, sino que los humillaban con el hecho de que ellos mismos tenían que cargar su propia cruz, como cavar su propia tumba. En las películas, en los cuadros, románticamente nos han puesto a Jesús o a los reos de muerte en una cruz, nos los han puesto con un pañal, nos los han puesto amarrados de los brazos para sostenerse en la cruz, pero tampoco eso es cierto. Quienes morían clavados en una cruz eran sostenidos únicamente por los clavos que habían atravesado su cuerpo, y no tenían ningún pañal puesto para tapar sus partes íntimas, estaban desnudos. Esa era la vergüenza que se pasaba en la cruz. Así que aquel hombre al lado de Jesús, no podemos decir que era un ladrón bueno. Era un ladrón, era un delincuente, era un malhechor que bien merecía estar en esa cruz. Por eso estaba allí. Había sido juzgado y había sido vencido, declarándolo culpable. Pero de los 2 malhechores, uno a cada lado de Cristo, solo es uno, y es importante que recordemos esto esta mañana, solo es uno de ellos el que recibe esa declaración que cambió su eternidad: hoy estarás conmigo en el paraíso. Note por favor, los 2, uno a cada lado de Jesús, estaban en la misma condición. Habían sido acusados, habían sido señalados, fueron encontrados culpables de los delitos de los que los acusaban. Los 2 estaban también en una cruz clavados. Yo me pregunto, ¿acaso no eran los 2 los que necesitaban ayuda?
No eran los dos los que necesitaban oportunidad, sí, pero solo uno la recibió. No había diferencia entre aquellos dos ladrones. Los dos tuvieron una vida en la que obraron mal, pero solo uno de ellos creyó en Jesús como Hijo de Dios. Pero solo uno de ellos se arrepintió de todo lo que había hecho. Y el arrepentimiento que vino a su corazón produjo que su vida cambiara en un instante, que la gracia de Cristo cambiara toda una vida de maldad, toda una vida de hechos, de delincuencia, toda una vida de pecado fue cambiada en un instante por la gracia de Cristo. Aquel ladrón que estaba colgado en la cruz sabía que la única manera en la que su cuerpo iba a bajar de esa cruz era siendo un cadáver. Aquel hombre, aquel ladrón que se arrepintió ahí en la cruz, ya no podía realizar ninguna buena obra ni esfuerzo para acercarse a Dios. Aquel hombre ya no tendría la oportunidad de asistir a una iglesia. Ya no tendría la oportunidad de cumplir los ritos y las ceremonias de una religión. Sus manos estaban inmovilizadas. Eso nos muestra la gracia bendita del Señor. Eso nos enseña que para ser salvos no se necesita ninguna otra cosa más que la gracia de Cristo en nuestra vida. No hay nada que usted o yo podamos hacer para merecer la gracia de Cristo. Eso Él nos lo dio porque quiso amarnos. Y claro, para evitar cualquier cinismo, de una vez voy a decir: y si usted dice, entonces ya no me voy a congregar, entonces ya no voy a servir, entonces ya no, le debo citar que fuimos creados en Dios para buenas obras. Ahora, si usted ya no lo quiere hacer, de una vez oremos para que el Señor también de una vez se lo lleve. Porque las palabras "hoy mismo estarás conmigo en el paraíso" fueron literales. Aquel ya no tuvo chance. Usted y yo, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado y nos ha dado la oportunidad de dar testimonio haciendo buenas obras. Aquel ladrón arrepentido se fue a la presencia de Dios a causa de su fe en Cristo. Esta obra de salvación de Jesús nos muestra que todos los seres humanos tenemos la misma necesidad. Todos los seres humanos, la misma necesidad: el acceso a Dios por medio de Jesucristo. No hay otra manera de llegar a Dios sino por la gracia de Cristo mostrada en la cruz del Calvario. Nadie es salvo porque se porta bien. Nadie es salvo porque hace buenas obras. Nos portamos bien y hacemos buenas obras porque somos salvos. Es el resultado de lo que somos, no la razón por la que lo hacemos. A Dios se llega solo por la gracia de Cristo. Todos nosotros alguna vez fuimos ese ladrón crucificado al lado de Jesús, que merecíamos la condenación que estábamos pagando. Pero con un corazón arrepentido pudimos escuchar la voz de Cristo diciéndonos: hoy estarás conmigo en el paraíso. Te otorgo el perdón que necesitas. Aunque has tenido una vida desastrosa, hoy te perdono. Ese es el Señor. No importa la condición social del ser humano, no importa su condición económica, tampoco si hemos sido muy bien portados o si hemos sido malhechores como aquel ladrón. Para todos el Señor Jesucristo es la solución. Y sé que alguno de ustedes puede estar preguntando ahora: ¿y no debería ser este un mensaje para gente que no conoce a Cristo? Yo le diría sí, tal vez. El problema es que vivimos la tragedia de que tenemos muchos creyentes a los que Cristo ya perdonó, a los que Cristo ya amó, pero ellos siguen colgados en la cruz. Pero ellos siguen queriendo pagar por sus pecados cuando Cristo ya lo hizo.
Son como el hermano mayor del hijo pródigo, aquel que estaba en la casa, aquel que pudo haber disfrutado todo lo que su padre tenía en la casa, pero él se consideraba un jornalero, pero él se consideraba un trabajador, pero él no se consideraba digno de disfrutar lo que su padre tenía en la casa. Hermano y hermana, ninguno de nosotros somos dignos por méritos propios. Somos hijos de Dios por la gracia de Jesucristo. Y si Él nos ha perdonado, caminemos como hijos de Dios perdonados, libres y restaurados, porque así nos ve el Señor. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esto significa que Jesús le salvó inmediatamente, sin más condiciones, sin pretextos, sin requisitos. Todo lo que hubo en aquel ladrón que se arrepintió fue un corazón humilde, un corazón arrepentido que reconoció que merecía el castigo que estaba ahí. El otro ladrón está burlándose de Jesús. El otro ladrón está diciendo: Señor, si de verdad eres quien dices que eres, ¿por qué no te salvas? Y de paso nos salvas a nosotros también. El otro se burlaba como diciendo: no vas a poder hacerlo. Pero aquel le dice: ¿por qué no te callas? ¿No te das cuenta que tú y yo estamos aquí por los hechos que cometimos? Nosotros merecemos que estar aquí. Eso es arrepentimiento. Para conseguir la gracia de Cristo se necesita un genuino arrepentimiento. Y el arrepentimiento es reconocer que fallamos delante de Dios. Pero muchos de nosotros somos hasta un poquito falsos para pedir perdón. Nuestras oraciones de arrepentimiento son algo así como: Señor, te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. ¿Cuándo vamos a decirle: Señor, te pido perdón porque he pecado? ¿Cuándo los hombres vamos a pedir perdón al Señor y le vamos a decir: Señor, te pido perdón porque esta semana me le quedé viendo a una mujer que no es mi esposa y la deseé en mi mente? Amén. Ah, no, pastor, eso no es pecado. Vaya a la Biblia. Jesús dijo: a ustedes les dijeron que aquel que está con la mujer que no es su esposa adultera, mas yo les digo, dice Jesús, que aquel que solo la ve y en sus pensamientos la desea, ya adulteró. ¿Cuándo vamos nosotros a ser como ese ladrón? Y vamos a reconocer, eso es arrepentimiento, reconocer que hice mal. No tal vez. Para no sentirme tan mal esta mañana, ¿hay algún pecador esta mañana aquí conmigo? Levante la mano a los pecadores. Los santos pueden dejar su mano abajo. Solo los pecadores. Levante la mano, hermano. Ya le duelen las articulaciones a usted tan rápido. Mantenga la mano en alto. Por los pecadores ha venido Cristo. Y los pecadores que se arrepienten alcanzan salvación. Los pecadores que se arrepienten escuchan la voz de Cristo diciendo: hoy estarás conmigo en el paraíso, que significa te perdono, te salvo, sin condiciones, sin requisitos. Bendita gracia del Señor sobre nuestra vida. Se requiere un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón que reconoce que merece el castigo que está recibiendo, pero en medio de ese castigo, aquel hombre, aprendemos de él, clamó a la misericordia de Cristo. Como aquel ladrón, nosotros también podemos clamar y podemos hacerlo a diario: acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí. Quizá no nos va a tocar estar en una condición de una cruz tal cual, pero cada uno de nosotros atravesamos diferentes momentos en nuestra vida donde requerimos la intervención divina, la intervención de la gracia de Cristo. Y quiero mostrarle algunos ejemplos de eso. Número 1, debemos clamar como aquel ladrón: acuérdate de mí, cuando seamos condenados por nuestras acciones, por nuestros pecados. ¿Quiénes de nosotros aquí somos capaces de reconocer hoy
que hay cosas en nuestra vida que quizá ahora estamos pasando, o que nos ha tocado que pasar, nos ha tocado que sufrir y llorar, pero cuando somos honestos debemos reconocer que nos ha tocado sufrir porque son las consecuencias de nuestros pecados y de nuestras malas decisiones. ¿A alguien le ha pasado? Bendito Dios, no solo a mí. A todos nos pasa. Pero cuando esa condenación, porque el enemigo es experto en acusarnos. Recuerde que su nombre significa acusador y el que engaña. Recuerde que la Biblia dice que el enemigo ha venido para matar, para destruir, para arruinar. Y una de las estrategias que utiliza es acusarnos. Y aunque sea cierto lo que hicimos, y aunque sea cierto que de verdad fallamos y nos equivocamos, es en ese momento donde podemos clamar al Señor, como lo hizo aquel ladrón al lado de la cruz de Jesús. Dice ahí la Biblia en Lucas capítulo 23: y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando pecamos es tiempo de clamar al Señor. Cuando fallamos es tiempo de decirle: acuérdate de mí, Señor, acuérdate, ten misericordia de mí. Nunca que fallemos, hermano, nos quedemos, nos guardemos con la culpabilidad, nos callemos de nuestro pecado. Vayamos delante del Señor, arrepintámonos y digámosle: Señor, he pecado, acuérdate de mí. Número 2, es importante que podamos clamar al Señor por su gracia cuando todo parece perdido. En Génesis 40 y el versículo 14 está el ejemplo de José cuando estuvo en la cárcel. Y luego el copero de Faraón es restituido en su puesto, pero antes de que salga el copero de la cárcel, José le dice, como clamando a Dios, le dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. El Señor se acuerda de los olvidados. El Señor se acuerda de los despreciados. Algunos de nosotros nos ha tocado la suerte de David. David, el gran rey de Israel, fue un olvidado, fue un abandonado. Cuando Samuel llega para elegir al nuevo rey a la casa de Isaí, padre de David, le dice: uno de tus hijos será el siguiente rey de Israel. Isaí saca en apariencia a todos los hijos, pero no llama a David. Cuando Samuel ve al hijo mayor, dice: está grande, se ve inteligente, habla bien, este es. Y Dios inmediatamente lo reprende y le dice: cuidado, no te fijes en lo que tus ojos miran, porque yo no veo como tú ves, yo veo el corazón. Y empezó a pasar uno y otro y otro, y hasta que llegaron los 7 hijos. Y si usted lee ese pasaje en 1 de Samuel capítulo 16, va a encontrar que no fue Isaí el que recordó que tenía un hijo, fue Samuel el profeta, el que no vivía en la casa. Le tuvo que preguntar: ¿ya no tienes otro hijo? Y en aquel momento aquel dice: cierto, sí tengo uno. ¿Quién se olvida de un hijo? Por muy mal portado que sea, por mucho que se parezca al papá, ¿verdad que no se olvida, hermana? Ningún hijo se olvida, pero aquellos lo habían olvidado. David fue olvidado, David fue menospreciado por sus propios padres, porque Isaí le dice a Samuel el profeta: sí tengo uno, pero ese es el que cuida las ovejas. Ese no creo que vaya a ser. Cuando nosotros en la vida hemos sido olvidados y hemos sido abandonados, hay alguien que se acuerda de nosotros, y ese es el Señor. Él nos ve en el silencio de nuestra soledad, en el silencio de nuestro abandono. El Señor se acuerda de nosotros. Es ahí donde debemos clamar: acuérdate de mí. Debemos clamar al Señor también cuando estemos trabajados y cargados. Trabajar, esforzarse, luchar por salir adelante, luchar por ser el mejor hijo, por ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor esposo, esposa, el mejor empresario, el mejor trabajador. Todo eso es loable, es aplaudible, se reconoce.
pero el que sea bueno no le quita lo cansado. Algunos estamos cansados ya de ser esposos. Muchas hermanas están cansadas ya de ser esposas, de ser padres. Ahorita no me lo confiese, hermano. No. Ni vaya a andarle preguntando, ¿ya te cansaste de mí? Yo le respondo, sí. Que las relaciones humanas son difíciles, son complicadas. Nos cansamos. Pero miren la promesa del Señor. En Nehemías capítulo 13, versículo 14. Dice la Escritura: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Nehemías está clamando y le está diciendo: Señor, acuérdate, en medio de todo lo que he trabajado, en medio de todo lo que me he esforzado, acuérdate. ¿Y por qué se acuerda el Señor? Porque Él trae descanso para los que estamos trabajados, para los que estamos cargados, para todos los que nos sentimos agotados física, mental, emocional, espiritualmente. El Señor se acuerda de nosotros para renovar nuestras fuerzas. Debemos clamar al Señor cuando hayamos pecado. Mire cómo dice el Salmo 25 y el versículo 7: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí. Señor, no te acuerdes de lo mal que me he portado. No te acuerdes de las veces que te he dado la espalda. No te acuerdes, Señor, de las veces que me he alejado de mí, sino acuérdate de tus misericordias y trátame conforme a tus misericordias. Hermano, es, no sé, paradójico, gracioso, interesante, no sé ni siquiera qué superlativo utilizar. Pero es tan gracioso que nosotros los seres humanos, cuando le fallamos a Dios, en lugar de acercarnos a Él, nos alejamos. No, ya no voy a buscar a Dios porque es que le fallo, es que le hice promesas y no le cumplí. ¿Y quién de nosotros es bueno en hacer cumplir las promesas? Siempre fallamos. Por eso el salmista David tiene que decir: Señor, de los males que he hecho, de esos no te acuerdes, Señor. Solo acuérdate de mí conforme a tus misericordias, y cuando te falle, extiende tu misericordia sobre mí. Debemos clamar al Señor como lo hizo aquel ladrón que necesitaba salvación. Debemos clamar al Señor cuando estemos desanimados. El desánimo, el ánimo es el aliento de vida. El ánimo es el vigor que nos hace avanzar. Hay un texto bíblico en Proverbios que dice: el ánimo del hombre lo hará soportar su enfermedad, mas el ánimo quebrantado, ¿quién lo soportará? Ese texto bíblico le da razón a las escenas aquellas donde conocemos a personas. Sé que usted ha conocido a alguien que, teniendo una enfermedad crónica, una enfermedad de muerte, mientras que no se lo digan, todo está bien. Pero en cuanto le dicen: usted está enfermo de cáncer, se deteriora y en semanas o meses termina muriéndose. ¿Sabe por qué? Porque el ánimo falló. En cambio, la gente que tiene ánimo y dice: bueno, tengo cáncer, pero el Señor va a estar conmigo, el Señor me va a ayudar, y sigue adelante y sigue luchando. Esa gente dura más. Pero a todos nos llega el desánimo, a todos se nos va el aliento a veces, a todos se nos van las ganas de vivir. Pero allí está el Señor para que clamemos a Él. Mire lo que dice Jeremías capítulo 15 y el versículo 15: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Cuando llega el desánimo, es tiempo de decirle: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, porque no importa el lugar y la condición donde estemos. El Salmo 113 dice que aún del polvo el Señor levanta al menesteroso. Debemos nosotros clamar al Señor cuando honramos a Dios, cuando honramos a Dios con nuestros bienes. Escúcheme esto, hermano, quiero decirlo con toda la delicadeza posible.
Dios nunca necesita. Él es el dueño de la tierra y su plenitud, del oro y de la plata. Todo pertenece a Dios. Y Él nos ha prestado a nosotros la vida y nos da los bienes materiales solamente para que los administremos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Así que Dios no necesita que nosotros le demos a Él, pero Él espera que como buenos administradores le honremos con nuestros bienes. Y cuando lo hacemos, podemos también clamar y decirle: Señor, acuérdate que te he honrado con mis bienes. Y no es chantajear a Dios, no. Es que Dios espera que seamos buenos administradores. Ese es un diálogo íntimo entre padre e hijo. Mire lo que dice la Biblia, Nehemías capítulo 13, versículo 31. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío. ¿Y cómo termina ahí? Para mi bien. Acuérdate de mí. ¿Puede acordarse el Señor de lo que nosotros hemos dado? ¿Puede acordarse el Señor de nuestra generosidad? Aquel hombre clavado en la cruz al lado de Cristo clama y le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y el Señor le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La gracia de Cristo, hermanos, es un regalo que Él nos otorga de manera inmediata. La gracia de Cristo es un regalo que recibimos sin condición y sin requisito. Todo lo que se necesita es el corazón humilde, el corazón sencillo que reconoce que le necesita a Dios. ¿Alguien necesita al Señor esta mañana? Entonces es tiempo de decirle: Señor, acuérdate de mí. Póngase de pie, por favor, conmigo. Cada vez que clamamos al Señor, sin dudarlo, sé que podemos escuchar también su voz: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El Señor tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia en un momento al sonido de su voz. Eran dos ladrones, uno a cada lado de Jesús en la cruz, pero solo uno recibió la gracia de Jesús. Solo uno. Y no porque Cristo no le hubiera